Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial de la Institución Universitaria ITM de Medellín. A continuación, escucharán su segunda temporada denominada La Pasión de Escribir. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Ciencia y Cultura. Hoy en nuestra temporada La Pasión de Escribir nos acompaña Yamir Moreno Espinal. Él es docente de carrera, ha escrito libros como El método para la enseñanza del teclado, una de las publicaciones realizadas por el Fondo Editorial ITM. Su pasión de escribir se une con su pasión por enseñar, que nace desde joven. Él estudió en la Normal Nacional de Varones e indica que por medio de la enseñanza puede compartir todo su conocimiento. Además, poner a favor la tecnología es una herramienta poderosísima para que los estudiantes y jóvenes de hoy en día puedan ampliar sus conocimientos. Bienvenidos. Bueno, gracias Alexander por esta invitación. Me siento muy honrado pues que el Fondo Editorial me tenga en cuenta para que hablemos un ratico acerca de la producción que me han publicado. Y bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la pasión por enseñar. Yo creo que esa pasión por enseñar viene desde muy joven, ¿cierto? Desde que inclusive me enteré que había una modalidad de bachillerato pedagógico, el cual se podía pues estudiar para los que queríamos ser profesores, y decidí entrar a la Normal Nacional de Varones. Desde allá viene la inclinación por enseñar, mi pasión por dar clases, y bueno, esto se fue ratificando más cuando ya ingresé a la universidad y vi que lo que estaba aprendiendo, que era artes, en especial la música, iba muy relacionado, no solo pues con el hacer como artista, el producir como artista, sino también el poder compartir ese conocimiento a través de la enseñanza. Por eso de ahí surge la pasión por la enseñanza. Pues Mauricio, en estos días vemos pues todo el tema de la virtualidad, todo el tema de los computadores. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje también para ustedes de todo el tema de la virtualidad y cómo se ha desarrollado todas sus clases con los estudiantes? Bueno, en el caso particular mío, que soy profesor de dos programas de la Facultad de Artes y Humanidades, que es la tecnología en informática musical y profesional en artes de la grabación, pues no como que fue ni traumático ni generó ningún problema, porque ya estábamos muy conectados con lo que era la tecnología y las herramientas tecnológicas, desde antes de pandemia inclusive. Entonces, básicamente fue simplemente como ajustar herramientas de conexión, pero teníamos plataformas digitales que se podían trabajar desde las páginas web tranquilamente, que suplían como todos los que se hacían directamente en el laboratorio. Entonces, de todas maneras sí se extrañan los equipos físicos, pero al menos sí tenemos la satisfacción o la tranquilidad de que todos los programas y todas las asignaturas que me tocaba dictar, ninguna tuvo inconveniente. Todas se pudo trabajar directamente desde la virtualidad. Digámoslo así, pues los muchachos no sintieron como que se bajó la calidad. Ellos sí extrañan es la presencia, obviamente, el compartir con compañeros, después de clase, tomarse un algo, hablar. Eso es lo que extrañan ellos. Pero hasta ahora ninguno ha manifestado de que se ha mermado, por ejemplo, la calidad o los contenidos de las asignaturas por esta eventualidad de la pandemia. Profe, ¿cómo incentivar día a día esa pasión por enseñar? Bueno, yo sí, pues la pasión por enseñar creo que no se, digamos así, se genera o se estimula, sino que creo que se trae. Y en eso sí es, digámoslo así, una controversia se ha generado sobre eso, porque existen excelentes profesionales que tienen muy claro, digamos así, la forma de sus asignaturas, los contenidos,
pero muchas veces no saben cómo dictarlo, precisamente porque lastimosamente no tuvieron una formación pedagógica que les diera herramientas suficientes para que sus materias fueran más amigables. Entonces a veces son personas que saben mucho, tienen, digamos así, son unas Biblias con contenidos maravillosos, pero no saben cómo dictarlo, ¿cierto? Yo de todas maneras sí le digo a las personas que quieren de todas maneras como acercarse a los procesos de enseñanza, que se capaciten, porque para eso inclusive hay formación profesional en las universidades donde se complementa, digo, caso los ingenieros, caso personas que tienen, digamos así, una formación muy fría y que en su proceso de aprendizaje nunca les dijeron cómo enseñar, ¿cierto? Entonces existen carreras complementarias en donde por ejemplo, se puede estudiar pedagogía universitaria, pedagogía para la primaria, para la primera infancia, en fin. Todos esos cursos de capacitación son muy importantes, no obviarlos, porque enseñar va más allá de simplemente unos contenidos. Hay que tener también método, hay que saber llegarle a los estudiantes y hay que buscar muchas herramientas, porque cada grupo o cada estudiante puede ser un caso particular, el cual no se le puede estandarizar un método de enseñanza, sino que hay que buscarle otras posibilidades, más mecanismos para que finalmente el estudiante pueda aprender con mayor tranquilidad. Precisamente, profe, con todas esas distracciones que tenemos ahora, el celular, las redes sociales, los juegos de video, ¿cómo trabajar para que un estudiante en realidad se interese un poco más por todo el tema de aprender? Vemos mucha deserción escolar, mucha deserción en la universidad. ¿Cómo trabajar para que el estudiante pues, quiera aprender bastante y quiera superarse aún más? Bueno, yo soy muy amigo de la tecnología, inclusive lo que son las herramientas como las tablets, los mismos celulares, todos esos dispositivos e inclusive los juegos. Si uno los vuelve digamos, los pone a su favor, se vuelven más herramientas que no tropiezo en este caso. A mí me parece que no hay que satanizar ese tipo de herramientas. Vemos que hoy en día los muchachos están muy digitalizados. Ya viven en un mundo de muchas redes sociales, muchas cosas de estas. Entonces, es convertir ese mundo a favor y ayudar a que nos complemente. De todas maneras, la deserción escolar sí es algo delicado, es un tema complicado, porque pues, prácticamente en pandemia hay dos fenómenos que nos están afectando directamente, considero yo, pues, que están afectando la deserción de los estudiantes. Uno, la falta, digamos así, de recursos económicos. Entonces, tengo estudiantes que me dicen, profe, o salgo a rebuscarme la platica y la comida, o me quedo aquí conectado en un computador. ¿Qué hago? Una. O dos, que lástima decirlo y todo, pero la matrícula cero también se nos devuelve. Porque entonces cuando el estudiante ve que es gratis, dice, ah, pues que eso no me costó. Entonces, como no me costó, cancelemos, punto. Algunos inclusive tuvieron pues como la valentía de decírmelo. No, pero es que esto, como este semestre no me costó, entonces pues, yo cancelé, es que yo no tengo tiempo. Más bien, cuando sea presencial, retomamos. Es como con una esperanza de regresar a la presencialidad, entonces la virtualidad y la matrícula cero se juntan y hacen que los muchachos se desmotiven, entonces prácticamente renuncian a estas cosas. Pero sí se convierte en un reto para nosotros como docentes, tratar de seguir ahí en el juego, estimulando a los muchachos, diciéndoles, hey, ánimo, ánimo, no posterguen los problemas, enfrentémoslos, ¿cierto? Porque muchos de los pelados dicen, no, profe, pero es que yo prefiero más bien después vemos, y yo le digo, después vamos a tener o una cepa más brava, o otro problema más complicado, o sea, no, hay que seguir enfrentando a los problemas en el momento, no aplazándolos, eso no es solución. Entonces trato casi siempre de hacer esta enseñanza con los muchachos. Profe, este tema de la virtualidad, como fue, digámoslo así, un tropiezo para lo que veníamos manejando normalmente, también ha sido una gran herramienta para muchas cosas, ¿cierto? En el tema, por ejemplo, de los libros electrónicos, en el tema de uno participar en conversatorios de otras universidades, sin moverse de la casa. ¿Cómo ha sido para usted
el tema de la virtualidad precisamente con estos estudiantes. Nos decía que había muchos que de pronto decían, no, profe, yo prefiero cuando sea presencial, pero también otras personas que pudieron estar en otro departamento y ver todavía su clase. ¿Cómo ha sido para usted todo el tema de la virtualidad? Total, inclusive Alexander, te cuento que a nivel pues, de facultad, el jefe del programa nos hizo, digamos así, hacer una encuesta con nuestros estudiantes que tenían laboratorios. En el caso mío, todos mis estudiantes que tenían la oportunidad de tener alternancia, dijeron, no, profe, ya estamos acostumbrados a la virtualidad, al menos este semestre sí queremos terminar virtual. Y es precisamente porque como ellos acomodaron sus horarios a la facilidad que tiene la conexión, inclusive desde el punto de trabajo de ellos, porque algunos me decían, profe, yo estoy aquí en clase, pero también estoy trabajando, o sea, que no se preocupe, que yo a ratico le voy respondiendo, ¿cierto? O sea, esa digamos así, facilidad que tiene la virtualidad de conexión en cualquier punto es maravillosa. Otros, por ejemplo, un caso particular es un estudiante que me dice que ya estaba recibiendo la clase desde su pueblo, ¿cierto? Desde Marinilla. Entonces me dice, no, profe, es que yo me estaba ahorrando pasajes, usted no sabe cómo. O sea, para mí es una maravilla la virtualidad. Yo estoy feliz, es precisamente porque económicamente me está yendo muy bien y me ahorro todos esos pasajes de ir y regreso y siempre ha sido agotador viajar mucho para recibir las clases. Entonces, claro, la virtualidad para mí es una amiga, ¿cierto? Y tenemos inclusive, pues lo planteo que a futuro el rector debe pensar cómo seguir en una forma mixta, que tengamos ya ahora sí, digamos, una presencialidad, pero no descartar todo lo que avanzamos en virtualidad, porque vimos que era una herramienta bastante buena, que para los mismos estudiantes era una opción que económicamente les salía más rentable el no gastar inclusive en el transporte, en el alimento allá en la misma sede. Entonces, es como de pensar para el siguiente semestre cómo podemos hacer una dualidad, que sigamos presenciales, pero al mismo tiempo las materias que se puedan virtualizar, continuar con una forma mixta. Profe, este semestre, digámoslo así, en la institución se ha trabajado bajo una palabra que es la pasión, ¿cierto? Y nosotros en el podcast Ciencia y Cultura, en su segunda temporada, la denominamos la pasión de escribir. Usted también es perteneciente a nuestro fondo editorial ITM y queremos preguntarle también por esa pasión de escribir. ¿Cómo ha sido ese paso o ese trayecto que usted ha hecho para escribir? ¿Cómo lo ha manejado? Vemos que tiene tres libros con nosotros. Desde el 2012 viene escribiendo, profe. ¿Cómo ha sido para usted escribir? Bueno, eso sí tienes toda la razón. Escribir es una pasión. Eso no se hace obligado, eso no es, digamos así, algo que surge de un plan de trabajo, aunque posiblemente esté vinculado con una actividad de esas, pero realmente tiene que ir más allá. Eso no es simplemente una actividad que me pusieron en el camino y hagámosle, no. Esto es simplemente una conciencia social de que a través de nuestros escritos, a través de nuestros métodos, a través de lo que nosotros vamos haciendo, vamos transformando las necesidades reales de nuestro entorno. Yo insisto mucho en que existen libros maravillosos de otras latitudes, por ejemplo, no negamos que la literatura de Norteamérica o la europea es bastante concisa, muy atrayente, muy atractiva, ¿cierto? Pero muchas veces no responden a las necesidades reales de nuestro entorno. Yo voy a hablar específicamente de lo que son los métodos para piano. Lo que nosotros conocemos como métodos para piano, los más tradicionales, son los norteamericanos. Está el maestro Thompson, James Bastian, en fin, un montón de teóricos que han hecho métodos bien interesantes, pero ¿qué son esos métodos? Con puros melodías folclóricas norteamericanas, con puros ragtimes, con puros blues, bossa, o sea, cosas que son directamente les interesa su folclore, pero realmente no tienen material el cual sea útil dentro, o conocido al menos,
dentro de nuestro territorio nacional. Entonces yo me di la tarea de no trabajar, digamos así, con copias de todos los métodos y como fabricar un Frankenstein de todos los métodos, sino que me dije, aquí hay que tomar rienda sobre el asunto y hacer una metodología autóctona desde aquí, ¿cierto? Sin desconocer esos modelos, ¿cierto? Mirándolos como ejemplos, pero sin embargo ya sacando un material autóctono. Entonces, empecé a diseñar lo que son los niveles progresivos, que eso también es otra cosa importante. Por ejemplo, otras métodos, digamos así, libros, no los llamaría métodos, otros libros que he visto que se han fabricado aquí en Antioquia, son de grandes maestros, claro, pero realmente no le apuntan a una metodología progresiva, sino más a la compilación de puros repertorios universales, sin ver como el nivel progresivo de cómo el estudiante puede mejorar poco a poco y cómo se le va incrementando el nivel de dificultad poco a poco. Entonces, esa es básicamente la herramienta que tomé como base para generar una metodología progresiva. Una vez terminamos el nivel 1, fue maravilloso, después pasamos al nivel 2, ¿cierto? Y con el nivel 2 pues ya estamos pensando en un nivel 3 y en un nivel 4 que obviamente seguiré pues evolucionando con la ayuda de Dios por allá más adelante. Trataremos de que el fondo editorial me apoye con esta publicación de los niveles 3 y 4 que corresponden a los niveles que tenemos en artes de la grabación, piano 1, 2, 3 y 4. Profe, precisamente hablando de sus dos libros del método para el teclado, 1 y 2, ¿cómo fue llevar a las letras todo lo que normalmente uno conoce como que se hace en la práctica? O sea, ¿cómo fue llevar eso a un libro? Sí, es verdad. Mira, no, yo al principio lo reconozco como cualquier otro profesor de piano, digamos así, que se conoce en el entorno, tomaba material de diferentes autores en el mundo, ¿cierto? Entonces, me servía esta piecita de aquí, me servía esta otra de aquí, y lo que hacía era como un retazo de un montón de metodologías, ¿cierto? Sin un lineamiento, sin una filosofía, y vuelvo y te digo, escasamente tratando de darle como una especie de orden, ¿cierto? Pero finalmente me di cuenta de que a veces de una pieza a otra eso saltaba el nivel gigantesco. Entonces yo dije, no, bueno, aquí hay que tomar rienda sobre el asunto, porque los mismos estudiantes me decían, profe, pero es que esta pieza que vimos atrás y esta que sigue, no, pues es que la otra es muy difícil. Y yo, sí, hombre, tenés razón, espérate a ver, yo tengo que revisar esto. Entonces, con esa herramienta, ¿cierto? Empecé a diseñar lo que era unos módulos semana tras semana. Recordemos que pues, el ITM trabaja bajo el sistema de competencias y se van haciendo semana tras semana, ¿cierto? Entonces empecé a diseñar, bueno, semana 1, ¿qué objetivos debe tener en competencias? Y empecé, las piezas son estas, los ejercicios técnicos son estos, las escalas son estas. Y empecé ahora sí a estructurar muy bien el contenido. Semana 2, ahora revisaba el contenido anterior, el nuevo, qué debía mejorar un poquito, qué debía incrementar el nivel de dificultad y qué otras cosas le podía aportar desde la parte no solo pues temática, sino también metodológica, ¿cierto? Y fue así que se fue construyendo poco a poco, inclusive te cuento una anécdota. Lastimosamente, el primer ejemplar, por descuido, vinculé dos piezas, ¿cierto? Que me parecían muy atractivas para los estudiantes, pero que después me llamaron la atención del fondo editorial y me dijeron, pero ojo, que este autor todavía, pues no es que esté vivo, realmente fue el compositor del tema de la Pantera Rosa. Era un tema muy atractivo para los estudiantes, claro, como no les va a gustar tocar el tema de la Pantera Rosa, pero este señor todavía, a pesar de que ya había muerto, tenía, digámoslo así, una gabela de 80 años, se mantiene desde que el autor deja su obra hasta que pasen unos 80 años, que pasa a ser de derecho universal. Entonces ahí fue cuando yo dije, ah, bueno, no. Entonces ahí sí ya me descuidé yo, porque yo asumí que como estaba muerto, entonces dije, no, ya no tiene derecho sobre esas cosas. Hubo que hacer una segunda reedición del primer método y ahí sí salió ese repertorio, más bien me di
el trabajo de hacer composiciones. Eso es otro tema bien interesante. El método mío no solo tiene melodías famosas, obvias, pero ya de compositores que estuvieron vivos para el 1800, 1700 y 1600, inclusive pues, con temas de Bach. Pero esos no tienen, digamos así, derechos de autor porque ya pasaron a ser de dominio público, universal, ¿cierto? Entonces, con esos no hubo problema. Y también iba intercalando con composiciones nuevas que yo sabía que les iba a gustar a los estudiantes, ¿cierto? Entonces metía temas como baladas, ¿cierto? Cómo hacer un acompañamiento de balada. Por ejemplo, por allá adelante también metí un tumbado, ¿cierto? Que a ellos les gusta pues el tema de la salsa. Entonces era también actualizar, colocarle cosas a los estudiantes y mezclársela con esa literatura también universal, que tampoco es pues para satanizarla, obviamente. Son melodías que los estudiantes conocen bastante y que, ¿por qué no vincularlas al método? Claro, se vincularon, pero sí se tuvo, digamos así, como la delicadeza de revisar si ese material era adecuado al modelo metodológico que se estaba planeando semana tras semana. Entonces, eso fue lo interesante de estos temas. Profe, precisamente usted nos decía sobre, digámoslo así, el acotamiento que le dieron o la, ¿cómo se puede Como el decir? toque personal. No, como la sugerencia que le dieron en el fondo editorial para el libro. ¿Cómo fue ese pasar de entregar su obra, de entregar su investigación a unos pares que le dijeron, no, venga, profe, tiene que pasar esto, tiene que cambiar esto? ¿Cómo fue ese El proceso? acompañamiento ha sido maravilloso. Yo siempre pues, felicito a todo el equipo porque son pues como una familia, con un acompañamiento maravilloso, con un respeto súper querido, siempre dispuestos pues como a responder las preguntas que uno tiene. Y bueno, y también de ayuda mutua, porque pues igual cuando se hacen textos, digamos así, académicos que solo son letras, pues es muy fácil de pronto para un editor manejar como el tema, ¿cierto? En cambio ellos nos han tenido una paciencia porque lo que son las partituras, eso es otro cuento. Entonces, que el tamaño, porque el tamaño de la partitura, pues usted, pues digamos así, los editores que no conocen, dirá, pues pongamos eso chiquito. Entonces que quepa ahí en la página, y no es así. Entonces, es la distribución de las páginas, el tamaño de la partitura. Es decir, esta pieza va enfrente de la otra. Es muy charro, porque, por ejemplo, cuando tú escribes un texto normal, eso es indiferente de que quedó adelante, quedó atrás, porque es texto. Pero cuando es una partitura en la cual tú tienes que tener una parte de la hoja, digamos así, en la izquierda y en la derecha, la otra obligatoria, para que el estudiante no tenga que pasar página para ver la segunda parte de la obra. Entonces, esos detalles hacían que prácticamente hacer un método de piano se convierta en un sudoku de edición. Eso es, mueva para aquí, corro para allá, hágale, eso es impresionante. O sea, sudamos prácticamente bastante en ese proceso de la elaboración de los libros. Inclusive, pues también confieso que me tocó meterme con el tema de la Adobe InDesign, pues porque pues, era o seguir pasando las cosas en Word y que tuviéramos el mismo problema, o más bien pasar el archivo en InDesign y que ya hiciéramos pues como una comunicación más directa. En fin, fueron cosas muy bonitas porque realmente sí, lastimosamente en la música sube la exigencia. Y yo pues felicito obviamente al fondo editorial por la paciencia, porque vuelvo y les digo, no es lo mismo escribir unos libros con textos normales, allá dedicarse a lo que es la edición de partituras. Las partituras son más delicadas, son de más detalle, inclusive el tema de la resolución. El tema de la resolución era, había que pasarla súper arriba, la resolución, eso hacía que los archivos fueran gigantescos, no había forma de pasarlos, digo, no, pues obviamente con disco duro o con WeTransfer, pero es que eran demasiado voluminosos, quedaban los archivos muy pesados, porque, vuelvo y te digo, siempre un texto de Word no pesa casi nada, en cambio una imagen de alta resolución, de partitura, eso es una cantidad de peso impresionante. Pero fue muy lindo pues como aprender como todo esto en el proceso.
Y obviamente, como ya te dije, ojalá me tengan paciencia para el método 3 y el método 4 que también estamos pensando. Profe, precisamente con esos libros que está pensando, ¿cuál ha sido la pasión? ¿Cuál ha sido ese motor que lo mueve a escribir esos métodos 4, 3 y 4? Sabes, la pasión son los mismos estudiantes. Es que ellos cuando empiezan a pedir cuerda, a decirme, profe, qué rico, que lo que estamos viendo me gusta, entonces ya empieza uno a canalizar ese gusto y a decir, oh, esto que estamos haciendo vale la pena, inclusive con mucha, digamos así, alegría, encuentro a veces estudiantes de nosotros de artes de la grabación que como ya tuvieron un nivel de formación ya un poquito más amplio de 4 niveles, algunos me dicen, profe, fíjese que ya estoy dando clasecitas por ahí y también me estoy inventando pues como la práctica dando clases en niveles elementales. Yo digo, maravilloso, excelente, porque ya eso se ve reflejado en una continuidad del conocimiento. Y otros que también me dicen, profe, con eso que estuvimos viendo en el piano 3 y 4 que ya es como más popular, yo me animé y yo ya estoy tocando en grupos, estoy tocando misas, estoy haciendo lo uno y lo otro, y económicamente también me estoy defendiendo por otros lados. Entonces, a mí me parece muy lindo, porque obviamente nosotros como institución, cuando creamos la carrera, no estábamos pretendiendo que sucedieran estas cosas. Realmente el nivel 1, 2, 3 y 4 que estamos generando es para que el estudiante tenga la motricidad necesaria para poder afrontar el estudio de grabación. Es decir, que pueda hacer producción musical a través de interfase MIDI y que haga sus arreglos pues, para música popular, su reggaetón, salsa, lo que quiera, pero que tome el teclado como la herramienta de trabajo para producir. Básicamente ese era como el objetivo y se ha logrado al 100%. Pero también salen, digamos así, otras bondades como estas que te estoy diciendo, de estudiantes que ya no solo lo utilizan como herramienta para el estudio, sino que también como medio económico de sustento cuando empiezan a tocar, a dar clases o cuando empiezan también a tocar en público, en grupos o haciendo sus misas o haciendo sus cosas. Profe, para que vayamos terminando y agradecerle también por esta participación en nuestro podcast, ¿cuál es su palabra favorita y cuál es la que menos le gusta? Bueno, yo digo que la palabra favorita es creación. Yo soy un creador, ¿cierto? Tengo muchas composiciones, me encanta pues como este cuento de hacer libros. O sea, para mí creo que la creación es el motor de la vida también. El crear, el hacer siempre. Inclusive cuando no dejo de hacer en vacaciones y me pongo demasiado quieto, ya reconocí que me empiezo como a disvariar mentalmente, no es muy bueno, entro como en estados depresivos precisamente porque yo necesito estar muy activo, ¿cierto? Entonces, de eso me di cuenta y adoro la creación, adoro estar componiendo, adoro estar haciendo arreglos, adoro estar escribiendo, investigando. Entonces, siempre todo lo que tenga que ver con creación es como lo que me identifica, ¿cierto? Como creador, como creativo. ¿Cuál es la palabra que no me gusta? No soy capaz. Esa palabra para mí no debe existir, no debe existir. Inclusive, yo he tenido unos casos tan bonitos, pues que daría para programas larguísimos, en donde te podría contar, donde gente que me decía, no soy capaz, le enseñé que sí era capaz, le enseñé que lo único que faltaba era metodología, paciencia y obviamente disciplina, pero es la palabra que menos me gusta. No soy capaz, eso no debe existir. Claro que somos capaces, claro que podemos hacer las cosas siempre y cuando tengamos eso que te digo, disciplina, que estemos pues como con las ideas claras en qué queremos lograr y así se puede lograr. Profe, agradecerle por aceptar la invitación a hacer nuestro cuarto capítulo del podcast Ciencia y Cultura, en su segunda temporada, La Pasión de Escribir.
y agradecerle también por esa pasión de escribir y por esa pasión de enseñar. Muchísimas gracias y bienvenido siempre al Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM. Gracias, Alexander. Y bueno, nuevamente invitarlos a todos a que se fijen en las producciones que tenemos en el fondo editorial, no solo obviamente desde el lado artístico, no solo lo que hemos producido desde la Facultad de Artes, sino lo de las otras ciencias y las otras carreras que también tiene excelentes autores. Entonces, no se pierdan la oportunidad maravillosa de entrar al fondo editorial a revisar los catálogos que están en la parte física y también los que están inclusive en formatos digitales, que son muy amigables para estos tiempos de pandemia, y disfrute entonces la lectura.